Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Una gran alegría poder saludarles aquí en su programa Argumentos. Desde Pueblo Libre hacia todos los pueblos. Quien le habla, el pastor Gary Ortiz. Estoy muy gozoso de estar con ustedes. Estoy muy alegre también de poder disfrutar un tiempo importante en este espacio. Aquí que tengo una buena compañía también aquí en la mesa y Diego Arana nos compartirá también algo de él. Estoy muy contento de estar con usted, Pastor Gary. Yo soy Diego Arana. Estoy muy alegre de este inicio, una nueva etapa que estamos comenzando aquí con este programa Televida. Yo he estudiado teología enfocada en ministerio pastoral en la UCEL y estoy muy agradecido realmente por esta oportunidad, por poder compartir con ustedes muchos temas de curiosidad, muchos temas que quizá nosotros queremos así exponerlos en este programa. Queremos sacarlos a flote de lo que está sumergido de repente entre nuestras dudas, queremos sacarlo a flote. Y de verdad que estoy muy emocionado por este comienzo, ¿no? Qué bien, Diego. Bueno, aquí estamos en Televida, donde la fe cobra vida, así que estamos aquí con vida también. Y déjeme decirle entonces que este primer programa estamos hablando acerca del New Age, la nueva era. ¿Y qué opinión tiene usted de la nueva era? ¿Usted ha conocido la nueva era? ¿Sabe usted algo de la nueva era? ¿Vive usted la nueva era? Probablemente lo esté haciendo y no se haya dado cuenta. O tal vez ya lo conoce, está buscando resultados y aún todavía no encuentra estos resultados. Bueno, esta noche estaremos hablando acerca de este tema del New Age. Y déjeme decirle también algo muy particular. Las empresas el día de hoy llevan a su personal a un tiempo de meditación. Y cuando hablamos de meditación, ¿de qué cosa estamos hablando? Muchas veces meditación es para estas empresas que quieren darle a su personal un tiempo de descanso, de refrigerio para potencializar más su producción. Lo que hacen es ponerles la mente en blanco. Sí, esa es meditación para muchos, poner la mente en blanco. Y eso no está nada bien, porque ¿quién tiene la mente en blanco? Nadie. Ni cuando dormimos podemos tener nuestra mente en blanco. Por lo tanto, ¿cómo podemos definir el New Age? ¿Qué te parece, Diego? ¿Cómo definirías tú el New Age? New Age. Básicamente es un movimiento espiritualista, ¿no? Mm, Porque enfoca mucho el asunto de la espiritualidad, ¿no? De las experiencias sobrenaturales, más allá de lo que está ante nuestros ojos, ¿no? Creo que está muy enraizado en nuestra cultura y sobre todo en nuestra cultura occidental, ¿no? Bastante influenciada por películas, quizá como Star Wars, Matrix, ¿no? ujú. O Marvel, ¿no? O sea, hay tantas películas que están en nuestro, como se dice, inconsciente colectivo, podríamos decirlo, ¿no? Ya Utilizando, forman parte de nuestro diario hablar claro, y ¿no? Hablar, conversar y tratar. claro, incluso memes puedes hacer, ¿no? De esas cosas, ¿no? Y creo que es algo muy interesante porque la gente utiliza mucho lenguaje del New Age cuando habla y sin que se dé cuenta que es New Age, ¿no? New Age viene de nueva era, que vendría a ser una nueva etapa, ¿no? Una nueva era, como dice ese nombre. Básicamente se habla en términos astrológicos, ¿no? Porque es una base astrológica la que tienen para hablar de New Age. Se habla de que hemos entrado a una nueva etapa de la historia, la etapa de la nueva era de Acuario. Hemos pasado la era de Piscis, que era del judeocristianismo, ahora estamos en la era de Acuario. Se habla mucho Según el concepto de según ellos. el concepto de ellos, ¿no? Porque ellos utilizan mucho ese lenguaje de los signos zodiacales, porque están muy influenciados por toda esta cuestión del esoterismo, del horóscopo, de todas estas cuestiones orientales, ¿no? Que vienen acá a calar en la mente de las personas, ¿no? Es Y tal vez entonces podemos resumir de alguna manera que el New Age es una filosofía de vida y abarca pues todas estas religiones en general, el esoterismo, la filosofía, mucho de esta búsqueda de la felicidad, de la personalidad, de la realización de la persona. Y por ahí entonces va el concepto, y es mucho más amplio también porque abarca mucho más cosas. Y cuando observamos, por ejemplo, a personas que
veía en una oportunidad personas abrazando un árbol, por ejemplo. ¿Qué te dice eso? ¿Qué figura más particular que tenemos aquí? Pero ¿qué te dice eso del New Age? New Age es panteísta, básicamente panteísta. Tiene una postura teológica que se basa en el panteísmo. O sea, consideran que todo este universo es divino. Todo este universo emana divinidad. Hay mucha gente, ¿no?, que actualmente habla, yo doy gracias al universo por todas las bendiciones que me ha dado. Hoy yo agradezco a Dios y al universo. Ese es un lenguaje muy panteísta Mm, porque está atribuyéndole divinidad al universo, básicamente al mundo que existe, ¿no? Al mundo en el cual nos encontramos, pero también creo que tiene que ver también con el asunto de la influencia del humanismo, porque el humanismo habla de que nosotros, el individuo, es mm. central, ¿no? Y se habla también de la divinización del individuo, que el individuo puede encontrar su felicidad dentro de sí mismo. Y este es un lenguaje muy, pero muy típico, incluso de las consejerías psicológicas, ¿no? Cuando las personas van al psicólogo, a veces el psicólogo les dice, ¿no? De Mm, repente, no, que tú tienes la solución en ti, ¿no? Quizá, ¿no? O sea, no todos, obviamente, no todos los psicólogos, pero claro. podemos de repente, incluso en nuestras conversaciones cotidianas, ¿no? En algo Mm, quizá más familiar, ¿no? Decirle, hijito, yo quiero que tú confíes en ti mismo, mm. busques el secreto, la clave del éxito está en ti, tú puedes, ¿no? Suena muy, ¿no?, normal, natural hablar así, ¿no? Y es porque el New Age está enraizado en nuestra cultura, ¿no? En esta cultura occidental. Y el gran problema, Diego, es que seguimos y seguimos buscando aquella felicidad, buscando aquella realización, y lo seguimos buscando en el interior y nos damos con un resultado. ¿El resultado cuál es? Vacío. Frustración. Vacío. Y es que es la misma historia de siempre. Por eso hablabas acerca de este panteísmo y recuerdo a una persona de Hollywood que también hace series de televisión y que un día pues expresó de esta manera su experiencia con el mundo, porque dijo, me sentí uno con el agua, porque ella estaba en el mar y al hacer contacto con el mar, dice que ella jamás había sentido eso y sintió que se sentía uno, valga esta redundancia, se sentía uno con el agua, una experiencia que los contaba a sus televidentes o a todos los que le estaban escuchando y mucha gente ha quedado con ese tal vez impacto de repente de lo que ella vivió y ahora están queriendo experimentar esa unidad, se están queriendo experimentar aquello. ¿Para qué? ¿Qué es lo que busca? El sentirse bien, el sentirse feliz, el sentirse realizado. Bueno, tenemos propuestas completamente distintas a esas, propuestas completamente diferentes a estas. ¿Por qué? Porque debe haber una fuente a la cual nos podamos remitir y en esa fuente poder encontrar toda la plenitud de nuestra vida. Y esa fuente, para aquellos que seguimos el cristianismo, sabemos que lo podemos encontrar en Jesús. Solo en Cristo podemos encontrar la fuente perfecta, total de aquello que nuestra alma pueda necesitar. Porque el único perfecto es Dios, el único perfecto es Cristo. Y en esa perfección de Él, nuestra vida puede ser completamente realizada. ¿Y sabe por qué? Porque el ser humano tiene esas contexturas propias, de las tendencias propias, que nos llevan siempre a hacer nuestra propia voluntad, que nos llevan siempre a experimentar tal vez nuestro propio ego y satisfacernos únicamente a nosotros y no ver a los demás, y no ver la necesidad de los demás. Es más, todavía es un poco muy particular esta filosofía o del New Age o de la nueva era, donde a las personas les hace buscar en su interior a ese ser elevado para que cuando se encuentren con ese ser elevado, entonces sean las personas completamente ya realizadas y felices. Y ahí está el gran problema. ¿Cómo lo ves tú, Diego, en ese aspecto propio de la búsqueda interior de ese ser? Me ha hecho pensar en algo muy curioso también, aparte de lo que mencionó de la señorita, ¿no? De esta actriz que hablaba de hacerse uno.
y también de ver como que la respuesta en uno mismo, en una visión idealizada de uno mismo. Por ejemplo, yendo a lo último, ¿no? De la visión idealizada de uno mismo, no sé si alguna vez ha pasado que ha visto una persona que ha dicho, no, no sé qué me pasó en ese momento, no era yo, estaba fuera de mí mismo, creo, en lo que yo hice, no, no, nunca hubiera, en otro contexto, no hubiera sido capaz de hacer eso. Y es precisamente ese lenguaje, es que la gente tiene una visión muy idealizada de sí misma. O sea, tiene una visión elevada, casi como se idolatra, tiene como un dios de sí mismo la persona, ¿no? Y eso es muy, muy peligroso, pero también tiene una relación con el New Age, porque el New Age enseña la divinización de nuestro propio yo, a buscar el Dios interior. Ese lenguaje es Dios Exactamente. interior. Y el uno que mencionó usted también, pastor, el uno, ese es un lenguaje típico del monismo del New Age, porque la nueva era enseña que todo es uno. Este universo es todo lo que hay y en este universo está todas las respuestas, ¿no? Es una respuesta bastante, como se dice, parecida, ¿no? Al materialismo, ¿no? Pero en realidad es más bien una vuelta a la religiosidad de la cual el materialismo buscaba escapar. Así es. Y esto también me lleva al asunto de la influencia de un personaje muy, pero muy, quizá de repente algunos no lo han escuchado, ¿no? Pero es muy famoso en Estados Unidos, ¿no? En muchos también lugares de estudios. Carl Jung, ¿no? El suizo, un psicólogo, psicoanalista, ¿no? Compañero de Sigmund Freud. Muchos no ven esta faceta de Carl Jung, pero Carl Jung influenció muchísimo con sus teorías psicoanalíticas y el estudio del subconsciente, ¿no? Él buscaba darle un lenguaje científico a todo lo que él hacía. Y él básicamente decía que esta sanidad que buscamos la vamos a encontrar de vuelta en las religiones primitivas. Y lo que lo separó a él de Sigmund Freud fue precisamente que Sigmund Freud aborrecía, estaba empezando ya a odiar todo este asunto de la religión. Decía que la religión incluso era una enfermedad para Sigmund Freud. Pero Carl Jung decía, no, la religión en realidad es un medio de sanidad. Y este lenguaje está presente actualmente también en muchos círculos, ¿no? De mucha gente que habla de que la religión, ah, hijito, te has vuelto cristiano, ay, eso te va a ayudar para acá, tu sanidad interior, oh, hijito, ¿no? La tía que te dice, ¿no? Ay, hijito, mira, ya, mi hijita ha abrazado ahora el cristianismo, ay, sí, eso le va a hacer muy bien. O sea, eso, básicamente, es el lenguaje de la sanidad, porque, o sea, como Así que es. es un medio para un fin, ¿no? Pero en Así realidad, Dios no puede ser un medio para un fin porque Él es una persona. definitivamente. Él es la persona por excelencia, Él es la Trinidad. Dios es el otro del cual, o sea, con el cual nosotros podemos relacionarnos, pero el monismo del New Age, ese monismo que sostiene que todo es uno, rechaza que haya una realidad fuera de este mundo. O sea, rechaza que haya una persona fuera de nosotros, fuera de este Cierto. mundo con la cual nos podemos relacionar. Y lo que busca es quedarnos no solamente en este universo, sino dentro de nosotros mismos, buscando respuestas en nosotros mismos cuando la realidad es que la respuesta está fuera de nosotros, está en quien nos ha creado a su imagen y semejanza y nos ha dado el valor que nosotros de manera inútil buscamos en nosotros mismos, cuando en realidad es un vacío, como usted mencionó, pastor, no es un vacío lo que nosotros generalmente encontramos, pero me parece a mí que este asunto del New Age tenemos que responderlo con una doctrina de la creación muy definida, ¿no? Que Dios es el creador y esta es su Así es. creación. Claro, Diego. Y tú has hablado de un punto muy importante ahí, o has resaltado la parte importante de lo que necesitamos entender y comprender, que el ser humano ha sido creado a la imagen y la semejanza divina, la imagen y semejanza de Dios. Es decir, tenemos una vida física, tenemos una vida psicológica, por cierto, moral, ¿no? Tenemos una vida espiritual. Entonces, mire, el ser humano es completo. Entonces, cuando solamente tratamos a dos áreas de nuestra vida, estamos hablando solamente de una parte de nuestra vida. Entonces, el ser humano está buscando en esas dos partes únicamente. Entonces, como no había la parte espiritual basado en aquel que nos ha creado su imagen y semejanza, entonces busca otros elementos espirituales tratando de llenar esa parte espiritual. Pero ahí viene la gran frustración. Ahora, ¿por qué? Permítame,
esta noche compartir con ustedes una verdad importantísima. Dios nos hizo, sí, nos creó a su imagen y semejanza perfectamente. Tenemos la semejanza de él. Por eso que sabemos lo que es parte de lo que es amor, parte de lo que es bondad, parte de lo que es hacer bien al prójimo. ¿Por qué? Porque lo hemos así obtenido de lo que Dios nos ha creado. Entonces, cuando Dios nos crea y nos forma y lo hace a través de Adán y Eva, obviamente, si vamos al huerto del Edén, encontramos allí algo muy particular: voces. Dios habla con Adán, Adán se comunica con Dios, hay una relación espiritual, hay una relación con Dios, pero esa relación termina rompiéndose, frustrando. ¿Cuándo? No por parte de Dios, sino por parte del ser humano. ¿Y qué hace Adán? Adán toma en cuenta otra voz, escucha otras voces, escucha una voz diferente, una voz a la cual Dios le había dicho que no coma del árbol que iba a traer muerte para él. ¿Y qué tipo de muerte? Una muerte espiritual, por cierto, pero después una muerte física. O sea, está hablando también de la muerte física. Había una muerte espiritual, por cierto, ya no una comunicación como al inicio pudo haber. Y luego sabemos que Adán vivió años y después de años físicamente también. Entonces escucha otra voz. ¿Qué voz? ¿Qué le dice esa voz? Esa voz le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de este fruto, ¿no? Y bueno, ahí va entonces esa voz poniendo la duda, poniendo la incertidumbre. Y eso hace que el ser humano busque a ver o probar otras cosas diferentes. ¿Y qué hace Adán? Probar una cosa diferente. Porque Eva le dice, mira, he comido del fruto y no ha pasado nada. Aquí estoy todavía. No nos había dicho que, estoy parafraseando, esto no está en la Biblia, pero come del fruto y le da a su esposo. Y aquí viene la parte de la voz que ellos escucharon. ¿Sabe Dios el día que comas ese fruto, seréis como Dios? Y eso es lo que ha introducido el New Age hasta el día de hoy, desde que se inició por los años 70, es más o menos donde se inicia todo esto. La misma voz, jóvenes, personas, familias, hombres, mujeres, niños, etcétera, vienen influenciados por esta voz. ¿Qué voz? Una voz distinta a la voz a la cual debemos escuchar, a la voz que ha dejado registrada absolutamente todo el proyecto para la vida humana. Y ese proyecto está registrado en esa palabra, esa magnífica palabra está registrada para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para todo lo que el ser humano necesita. Pero ¿qué problema hay? ¿Qué problema se suscita? La rebelión contra Dios. Seréis como Dios. Eso es lo que nosotros los cristianos llamamos pecado. Y no hay manera de volver a una relación espiritual con Dios si primero no hay esa solución para el pecado. ¿Y de dónde sacamos la solución para esa rebelión? ¿De dónde sacamos la solución para este pecado? Dios mismo tiene que hacerse hombre como tú, como yo, hacerse una persona para que Él, llevando obviamente mis culpas, llevando mis transgresiones, llevando todos mis pecados, haga posible que mi vida se relacione con un Dios santo todopoderoso. Esa es la obra magnífica que hizo Jesús. Entonces, al arrepentirme, yo puedo tener la gran oportunidad de volver a una relación con Dios. Si tan solo Adán hubiese dicho eso, ¿no? De reconocer su error, pero Adán no reconoce su error. Y Adán, en vez de asumir su responsabilidad, porque desde el primer momento que fuimos creados con una responsabilidad. Y Adán no asume su responsabilidad. ¿Y qué dice? La esposa que me diste, ella me dio de comer, yo comí. No asumió su responsabilidad. Y la humanidad vive en esa dimensión de no asumir su responsabilidad. Cristo viene a ayudarnos a tener una identidad como debiera ser la vida propia y como tener también la esperanza de una vida eterna con Él y solucionar este problema de nuestra relación con Dios. Y ahí está la base maravillosa para emprender esta voz verdadera que ya está registrada y está escrita
para que nosotros los podamos disfrutar. Lo que estoy viendo es que también el lenguaje que utilizan muchos proponentes del New Age es un lenguaje que se asemeja mucho al lenguaje cristiano, ¿no? Simplemente le dan otro significado a términos como espiritual, términos como religión, términos como Dios, ¿no? Cristo. Por ejemplo, como le estaba mencionando de Carl Jung, ¿no? Claro. Él le daba otro sentido al término Dios, otro sentido a Cristo. Quería establecer como un nuevo cristianismo, una nueva clase de hombre. Se consideraba a él como alguien que había sido elevado en su conciencia para poder dar un beneficio a esta nueva humanidad que él quería proponer a las personas, ¿no? Una nueva humanidad, una nueva manera de ser humanos, ¿no? Y él hablaba mucho de estos asuntos de buscar al Cristo interior, al Dios interior, a la verdad interior. Y eso es lo que se puede ver actualmente no solamente en el New Age, sino también en el movimiento que está detrás del New Age, porque hay muchas fuerzas que convergen. Entre ellas está, o sea, mucho más antes, el humanismo secular, pero como el humanismo secular detestaba la religión, entonces luego surge el asunto de movimientos espirituales, ¿no? Que buscan contrarrestar esto, de ahí sale también el New Age, ¿no? Porque el posmodernismo que surge para responder al modernismo del humanismo secular, ese posmodernismo rechaza el asunto de el racionalismo, ¿no? Del humanismo secular. El racionalismo decía, no, todo tenemos que juzgarlo por medio de la razón, por medio del método científico. Pero, ¿qué pasa acá? Aparece Carl Jung diciendo, no, la religión es muy útil para estas cosas. Tenemos que volver a nuestras raíces. Todos somos uno. Él decía que en todas las religiones está la verdad. O sea, él decía, todos apuntan a lo mismo, solo con distintos símbolos, lo cual él llamaba arquetipos. O sea, distintos patrones simbólicos que todas las religiones utilizan para apuntar a lo mismo, a una búsqueda del Dios interior. Entonces, al hacer esto, Carl Jung está proponiendo un nuevo lenguaje para dirigirse también a los cristianos. Y el cristiano actualmente está quizá sin guardia, ¿no? Como que él está como que con el escudo bajo, si es que no conoce su palabra, o sea, no conoce la palabra de Dios. Una de lo que usted menciona, pastor, de la serpiente, el engaño de la serpiente fue negar la palabra de Dios, porque al decir con que Dios os ha dicho, lo que está diciendo ahí es, pon en duda la palabra, pon en duda al autor del lenguaje, porque Dios creó el universo por medio de su palabra. La realidad se establece en base a la palabra de Dios, en base a la comunicación divina. Una vez que Satanás corta la comunicación, el lenguaje, entonces el ser humano ya le pierde sentido a la realidad, Exacto. le pierde sentido a su propósito, cae en una cuestión así como que búsqueda existencial interminable, porque no sabe quién es, cuál es su sentido en la vida y está constantemente vacío, buscando satisfacer sus deseos de manera inmediata, ¿no? Y se vuelve muy hedonista, se vuelve entregado a los vicios, desenfreno, todo eso, lo que podemos ver actualmente. Muchos jóvenes sufren, ¿no? De insatisfacción en su vida, ¿no? Y necesitan ellos una respuesta, pero el problema es que cuando ellos obtienen una respuesta está nuevamente esa sospecha del lenguaje. Y justo hay incluso hasta canciones, ¿no? Sí. Muchas canciones que hablan de la sospecha del lenguaje, ¿no? Todas esas cuestiones. Y lamentablemente cuando entran a la mentalidad de las personas que escuchan estas canciones pueden influenciarlas. Y esto proviene también de un movimiento que también converge en esa época también del New Age, que es Mm, el deconstruccionismo. correcto. Deconstruccionismo es un movimiento de crítica literaria propuesto por Jacques Derrida, un francés, y él lo que hacía era deconstruir, es decir, sacar todo lo artificial de cualquier texto literario y mostrar que finalmente es una construcción artificial, es algo que tú puedes modificarlo y ser creativo, ¿no? Porque él decía, sé creativo con lo que tú tienes a tu alcance, ¿no? Enfatizaba Mm, como que ese individualismo interpretativo, ¿no? Como que yo interpreto el texto como yo quiero. Y así también eso influenció para que la gente diga, yo no acepto yo tu doctrina, no acepto yo lo que enseña la Biblia, yo voy a construir con lo que me gusta de la Biblia, mi propia religión, con lo que me gusta de otras prácticas orientales, mi propia religión, y yo voy a hacer mi propio Dios, yo voy a hacer mis propias reglas, yo voy a hacer mis propios dogmas, yo voy a hacer todo, voy a exacto. hacerlo yo, ¿no? Todo. Entonces, eso es Sí. terrible, ¿no? Y bueno, cuando hablamos obviamente de religión,
Estamos hablando pues de ese esfuerzo, de esa ganas y deseos de poder establecer una vida espiritual, un desarrollo espiritual. Y cuando ese desarrollo espiritual está puesto fuera de Dios, entonces ¿de qué espiritualidad podemos hablar? ¿Qué tipo de espiritualidad podemos hablar? Por eso el cristianismo basa su esencia en una relación con Dios, no en una religión, porque si vamos a la definición tal vez o el concepto propio de lo que puede ser una religión, todo esfuerzo que me pueda llevar a Dios. Entonces, todo esfuerzo que yo haga, el mayor esfuerzo que yo haga, nada puede permitirme relacionarme por mis propias obras, capacidades, no me puede permitir relacionarme con un Dios que es santo, con un Dios que es creador y que es obviamente puro y sin mancha. Pero yo soy pecador. Entonces, ahí está el gran problema. Entonces, Dios me permite tener una relación con Él. Y para que yo pueda vivir una relación con Él, tengo que vivir conforme a los principios que Él dejó. Tengo que vivir conforme a las directivas y a los valores que Él dejó. ¿Y sabe lo que le dice Dios a este pueblo hebreo? Le dice así, antes que vayan a entrar a esta tierra que fluye leche y miel, le va a decir así, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer, este es muy importante, no aprenderás, dice, no aprenderás a hacer según las costumbres detestables de aquellas naciones. O sea, estas naciones ya tenían costumbres detestables. ¿Y cuáles eran aquellas costumbres? Por ejemplo, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni en quien practique adivinación, ni agoguero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es costumbre detestable o es cosa detestable para con el Señor Dios quien te ha creado. Y cualquiera que hace estas cosas y por estas cosas que hacen que son abominables, o vale decir detestables, el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces la causa básicamente de por qué estas naciones tenían que ser echadas era esta actitud que ellos tenían, esta forma de vida que ellos tenían, esta manera de vivir su propia vida. Y ese es el gran peligro para nuestra juventud, para nuestra humanidad el día de hoy, un peligro de la cual Dios ya le dijo a este pueblo, miren, si ustedes aprenden a hacer lo que los otros pueblos hacen, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles son las consecuencias? Simplemente van a tener influencias que le van a apartar de Dios. Y ese es el tema que nos centraliza o que nos enfoca esta noche. De decirles a ustedes, vuelvan a una relación con aquel que es el creador, con aquel que les puede dar toda la expectativa de vida, porque la vida no queda en esta tierra. La vida trasciende. Y si Dios en Cristo murió y resucitó, Él nos dice que en Él también podemos tener vida y vida eterna. Algo clave que ha mencionado ahorita, pastor, es vida eterna. Y eso es muy cierto, porque mucha gente tiene falsos conceptos de vida eterna, ¿no? Piensan que es eternamente, va a estar así reencarnándose constantemente, ¿no? Como una cadena, ¿no? Como si estaría esclavizado a un constante, ¿no? Una constante reencarnación que volver, otra vez volverse un insecto porque me porté mal aquí, después me vuelvo, no sé, un animalito porque ya más o menos me estoy portando. O sea, todas esas cuestiones también están presentes en el New Age, ¿no? En el New Age también se enseña estas cuestiones de hinduismo, ¿no? Doctrinas hinduistas, ¿no? De reencarnar y estas cuestiones, pero la Biblia nos dice que Dios ha creado al ser humano a su imagen, ¿no? Y Él se ha encarnado, que no es igual a reencarnarse. Nada que No, ver con eso. encarnarse diferente, es tomar posición, obviamente, como lo Naturaleza hacemos, humana. naturaleza humana, como lo hizo Jesús, del vientre de una mujer, y en este caso María, y teniendo pues obviamente todas las capacidades humanas, ¿no? Entonces Él se encarnó, se hizo hombre. El Él, Hijo de Dios. exacto, Jesús se hizo hombre
Y él es 100% hombre, pero también es 100% 100% Dios. Dios. Entonces, frente a esta teoría de la reencarnación, lo que podemos tal vez enfatizar también es el hecho de que las personas tienen ciertas memorias de cosas que sucedió y dice, eso seguro pasó porque en la persona que yo era anterior había vivido eso. Y algunas, entonces, le dicen a veces existen estos coach, Coach, ¿no? estos guías espirituales y le dicen, sí, tienes que buscar a tu personaje de tu pasado para que cuando encuentres quién ha sido tu personaje pasado, entonces tú Te sientas ya seas, liberado. seas mejor que aquella persona y seas mejor. Y eso va a suceder, ¿será posible eso? Nada que ver, porque Dios ha creado a cada persona de manera particular. Y esto también nos lleva a al tema de cómo la encarnación de Jesucristo, cómo la encarnación del Hijo de Dios es un total contraste con el New Age, porque el New Age enseña que el ser humano se hace un Dios, Ajá. pero la Biblia enseña que Dios envió a su Hijo, Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios, que es divino, así de la misma naturaleza divina del Padre, este Hijo divino se hizo un ser humano como nosotros para salvarnos, para darnos rescate de la condenación, de la separación eterna de Dios, de esa separación que es enfatizada cuando nos centramos en nosotros mismos y que no solamente es un tema doctrinal, pastor, ¿no? Como podríamos verlo, sino se ven las consecuencias de todo esto en la sociedad, nuestra sociedad peruana, ¿no? También la sociedad mundial, pero acá en el Perú, ¿no? Podemos ver. Muchas veces nos quejamos, ¿no? De que, ¿por qué la gente es tan egoísta en este país? Que no sé qué, ¿por qué no? En la política, gobierno, que no sé qué, pero en realidad vivir centrado en uno mismo, diciendo, yo soy primero, yo también soy segundo y tercero, todo yo, prioridad yo. Todo eso nos ha llevado a este mundo de corrupción, nos ha llevado a estar en un sistema en el cual cada quien vela por lo suyo, cada quien vela por su familia y todo eso, y la gente busca culpables, pero no se da cuenta que está en ese mismo sistema cuando se centra en sí mismo y no busca esa renuncia a uno mismo, ese, esa entrega total de nuestra vida al único que le ha dado dignidad a nuestra vida, que es Dios, al darnos a su Hijo unigénito para entregarnos una vida abundante, darnos vida en abundancia, no solamente un sistema de reglas o de pasitos para ser una mejor persona, no, ha venido a darnos una vida en abundancia. Eso es lo que viene a hacer Jesús con nosotros, una vida que pueda responder a los sufrimientos humanos con entereza, con perseverancia, con dominio propio. Ese es el evangelio que se predica. Jesús viene a hacernos personas fuertes, pero no porque pensamos en nosotros mismos, Así. sino porque hemos entregado nuestra vida a Dios y somos fuertes en Él. Lo tenemos a Él, tenemos su espíritu. Y espíritu es un tema también que se menciona en New Age, ¿no? Pero espíritu, ojo, no todo espíritu es bueno. Ah, Porque el New Age te dice, yo soy espiritual, no religioso. Pero ojo, que los demonios son seres espirituales imagínate. y por tanto pueden ahí sabotear esa, esa intención que tiene la persona de salir de sus problemas. Pero Cristo, solamente Jesucristo, te da esa nueva vida con la cual puedes no solamente resolver tus problemas, sino ser tú un agente de solución para los que te rodean, ¿no? Los cristianos, los creyentes, los que han conocido a Cristo, se pueden ver también envueltos en estas influencias o en estas fuentes por diferentes formas. Y hemos dicho, una de las cosas es que usted jamás debe poner su mente en blanco. Hemos dicho que la nueva era o el New Age es una mezcla de religiones, de filosofía, de espiritualismos, ¿no? Que buscan de alguna forma de una filosofía de vida que no es nada nuevo, que viene de los muchos años anteriores, que tenemos una fuente como la que se ha mencionado, tal vez en estos personajes que estudiaban la psicología. Claro, muchos de ellos eran personajes que eran ateos, entonces en base a eso es que viven su vida lejos de Dios y traen obviamente muchas de sus teorías que lo llevan luego a buscar en las prácticas lo que sus teorías estaban buscando desarrollarse. Mire, antes, y esta era la otra, las posturas anteriores, uno podía decir, pienso, luego existo. Otro filósofo que mencionaba, no pienso, pero ahora esta filosofía se ha llevado al
y existo. Ahora, siento y luego existo. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad el día de hoy. Ahora compro, luego existo. Y si uno va a los hipermercados, a los grandes mercados que hay hoy día, está eso. Le ponen ahí unos letreros muy grandes que dicen, usted ingresa aquí para ser feliz. Y encuentran esos letreros tan inmensos que una vez que iba aquí en el Perú, iba a ingresar, encontré ese letrero, me lo quedé mirando, dijo, y decía eso, ¿no? Ingresa usted aquí para ser feliz. Y las compras hacen a muchas personas feliz. Invertir su dinero, vestirse bien. Y no está mal invertir su dinero, vestirse bien, sino que piense que allí va a estar su felicidad. O sea, un nuevo Dios. Este Dios que le va a vestir bien, este Dios que le hace comprar y salir con sus bolsas llenas de todos los productos. ¿Por qué? Porque usted se siente bien. La mejor versión de uno mismo, uno La tiene. mejor versión de uno mismo. Y esta personalidad ah, disfrazada tal vez por estos elementos. Tal vez usted, estimado amigo, estimado joven, señorita, señor, señora, le han hecho en el trabajo este examen del eneagrama. Uy, Mm. ay, ay. ¿Y por qué? Bueno, es que usted está buscando saber cómo es su personalidad. Usted está buscando saber, sí, qué tipo de personalidad tengo para encontrar mejor mi realización. Y la palabra eneagrama, como mismo el nombre dice, N9, diseños o dibujos o Gracias. esquemas o diagramas de la personalidad. Y se encuentran entonces ahí con 9 tipos de personas que uno puede ser. Y si uno va a la fuente de lo que significa este eneagrama, la fuente del significado tiene que ver no solamente con el hecho de que uno tiene una personalidad, sino que juntamente con todo ello está la parte espiritual, la parte religión, la parte inclusive, como bien dice la misma definición que tiene, que recoge una serie de elementos espirituales de diversos medios para poder asociarlo a este tipo de examen que se están sometiendo. Y detrás o en el fondo de todo esto, justamente está también este New Age. Así que tengamos mucho cuidado al respecto de ciertas cosas que parecen de la psicología, pero a veces son parapsicología, ¿no? Parecen de las formas que bueno, la psicología correcta, Parece nuevo que bueno, incluso, ¿no? parece nuevo, Parece nuevo, pero llevan a una parapsicología o una pseudopsicología. Esa es la palabra que de repente puede definir es a una pseudopsicología porque ya está infiltrada de elementos hinduistas, espiritualistas, no esoteristas también, gnósticos también. gnósticos, ¿no? que se han metido allí. Y ahí entonces está la advertencia que quisiéramos dejar a todos aquellos que en esta noche nos están siguiendo en este canal. Bueno, para ir entonces ya concluyendo, Diego, ¿qué nos puedes tú ya resumir en todo lo que hemos podido compartir? Podemos ver que el cristiano debe tener muy clara cuál es su cosmovisión bíblica. ¿En qué elementos principales consiste su cosmovisión bíblica? Cosmovisión es una manera de ver el mundo que te lleva a una manera de estar en el mundo, una manera de pensar que te lleva a una manera de vivir. Y todo lo que nosotros pensamos, incluso lo que nosotros sentimos, puede llevarnos a actuar de diversas maneras en la sociedad. Nos lleva a una ética específica. Y cuando las personas piensan que ellas son el centro, obviamente vamos a ver resultados terribles, incluso cristianos que actúan de espaldas a la palabra de Dios, cuando se sientan que ellos son el centro, están dándole la espalda a Dios y se van a topar con la realidad de que este mundo es el mundo de Dios y hay consecuencias de lo que hacemos. Y eso es lo que se vive actualmente en nuestra sociedad, en el mundo entero, ¿no? Y tenemos nosotros que responder como cristianos siendo consistentes a la cosmovisión que nos presenta la Biblia, la visión que Dios nos ha dado para poder conocerlo a Él, para poder vernos a nosotros mismos y ver al mundo que nos rodea, a nuestro prójimo. Mm. Y tenemos que desarrollar eso. Y también para las personas que están quizá curioseando, que su curiosidad, por favor, pueda ser llevada también a la escritura. Nosotros estamos encantadísimos de que puedan poner sus preguntas
Ahí ¿no? Vamos a dejar también nuestras redes sociales, pueden seguirnos, ¿no? En televida.pl en redes sociales y también en YouTube pueden ahí También está encontrarnos en con Televida Instagram, PL. ¿no? Instagram también estamos en Instagram, así que también puedes verlo a través de Instagram. Nos pueden ver ahí y estamos encantadísimos también de poder conocer, ¿no? Sus inquietudes, todo eso. Y también nosotros somos bendecidos respondiendo porque Dios nos permite poder seguir estudiando su palabra, maravillándonos de cómo es Él, cómo nos ha hecho, cómo Él quiere que nosotros podamos maravillarnos de su amor, porque Él les ama. A todos aquellos que están viendo aquí, tenemos que decirles esto con mucha sinceridad, con un corazón bastante entregado a esta verdad que Dios nos ama. Lo ama usted, jovencito, lo ama usted, señorita, lo ama usted, niñito, niñita, a este señor, señora. Dios los ama y los ha creado para glorificarse en sus vidas y para que ustedes puedan ser personas con una vida abundante. Así es, Diego, y qué bueno que hayas escu- eh, enfatizado el amor de Dios, porque el amor se demuestra. Así es. Y la demostración más grande de amor lo hizo Jesucristo, tomando mis pecados, tomando mis rebeliones, tomando mis culpas y llevándolos a la cruz y dándome la oportunidad de vivir una relación con Dios. Así que el único que tiene autoridad y poder para perdonar nuestros pecados es aquel que llevó nuestras culpas y pecados a la cruz. Y como bien dice uno de los textos de Isaías, que por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. No te vas a extraviar, estimado amigo, estimado joven, estimado señorita, niño, niña que nos ves. El camino es Jesús. No hay un camino más seguro. Es el camino más seguro que puedes actuar. Él es el camino y si Él lo dijo, Él no mintió. Jamás Jesucristo mintió, porque Él es la verdad. La verdad no es una religión. La verdad es una persona y se llama Jesús. Y Él es la vida, porque en Él puedes tener vida abundante, como ya Diego lo ha enfatizado, pero también puedes tener vida eterna, porque tu vida no queda en esta tierra. Y eso es lo que nos quieren decir o influenciar con el hecho de que no hay que dar cuentas a nadie. Sí, vamos a tener que dar cuentas. El hecho que lo digamos que no vamos a dar cuentas a nadie no significa que no lo hagamos, porque aquel que ha dicho que es el camino, la verdad y la vida, sí, también nos tendrá en su presencia y tendremos que dar cuentas, y no como Adán, que le echó la culpa a la esposa y le dijo, la mujer que me diste, no, yo soy responsable de mis actos y tendré que ser responsable ante aquel que me dio toda esta oportunidad de tener esta vida en esta tierra. Entonces nos despedimos, no sin antes de anunciarles que estamos cada noche por Televida Argumentos. donde la fe Cobra vida. cobra vida. Un abrazo y que Dios les bendiga mucho.